El verbo navega en la palabra y la palabra llega a puerto al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Patricia Velasco y me da muchísimo gusto saludarlo. Estamos al pie de la letra como cada miércoles en punto de las 6 de la tarde. Qué bueno que nos mira por Canal 7, por C7 o que nos escucha por el 96.3 de FM o por el 630 de AM. Buenas tardes, Blas Roldán. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor Clavellina? Muy buenas tardes a todos. Galileo Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Y José Luis Vidales, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Quienes no lo ubican, José Luis Vidales fue compañero de esta travesía de Al Pie de la Letra durante muchos años en la radio y ahora está de visita. Entonces nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, José Luis. Yo creo que alguno de ustedes lo ubicará, sobre todo nuestros amigos que nos sintonizaban por radio, como Culnaco, esa extraña mezcla entre culto y naco. Él mismo se la puso, nosotros no lo bautizamos así, pero bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias, me da mucho gusto de incorporarme de vez en cuando con ustedes, ya saben, como el cometa, de vez en cuando aquí me van a tener. Perfecto. Gracias, Pati. Y estamos en la vuelta 15 del abecedario, en la letra E. Va a ser un programa muy divertido, tenemos una sorpresa muy grata que han fabricado nuestros compañeros que se dedican a esta labor de sorprendernos semana a semana con las cápsulas. Mucho más dinero. Usted eligió la semana pasada hablar de entusiasmo y pues de eso se tratará la cápsula y de ese será el hilo conductor de nuestro programa. Pero de una vez le voy diciendo los editoriales para la próxima semana con la letra F. Fecundidad, fortuna o fidelidad. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? ¿Quién va a llevar los votos? Nuestro invitado, claro está. Muy bien, José Luis. Era mi única tarea antaño, hay que recuperarla. Muy bien. Pero me lo repites porque... Fecundidad, fortuna o fidelidad. Muy bien. 3030-5307 y 01800-087-88-17 son las líneas. Ahí está Andrea, listísima para recibir sus llamadas. Ya saben que al final del programa les regalamos libros cortesía de Literalia Editores para quienes voten o para quienes respondan correctamente a la pregunta de cada tarde, que también está muy interesante. 3030-5307 o 01800-087-88-17. Y vamos a cambiar un poquito el orden esta tarde, precisamente para preparar la sorpresa que viene después del primer corte con la cápsula. Y vamos a recomendar el libro de esta tarde, que es El Lobo Estepario. El Lobo Estepario es una novela de de Hermann Hesse. Hesse. Pues es una novela polémica, pero de una escritura muy fina y de una división estructural muy interesante, porque nos presenta en 4 partes una introducción de uno de los personajes hacia el protagonista o del protagonista, y luego 3 partes posteriores donde se habla el protagonista y nos introduce a su mundo, ¿no? Es una novela que podemos llamar psicológica, pero también es una novela. A mí, ahora esta relectura que hice de la novela, me gustó muchísimo esta parte en la que el personaje, por ejemplo, en esta cuestión de las relecturas donde uno encuentra nuevas aristas, sí, siempre funciona. Me gustó muchísimo el diálogo, cosa que no me sorprendió hace tiempo, que tiene el personaje con Goethe. Esa parte de repente me trasladó en términos actuales a lo que tenemos vigente y que gusta mucho de la gente, sobre todo de los jóvenes, la novela cómic. Sí. Ese formato me gustó porque es un diálogo en el que la solemnidad desaparece. Y donde encontré una frase que me gustó muchísimo, o reencontré, o que descubrí nuevamente, resemanticé. Él le dice, usted, como los viejos, es demasiado poco serio. Sincero, perdón. Demasiado. Sí, demasiado poco sincero. Y eso, de mi relectura, me gustó muchísimo. Pues en verdad sí, pues estoy de acuerdo con Blas de que es un libro que definitivamente nos remite a estas primeras lecturas, cuando menos a mí, en las que yo me sentí que no estaba solo, en las que yo sentí que en realidad había en este mundo real que consideramos, en el que todos habitamos, en que sí había una especie de disidencia espiritual, totalmente. una especie de
de manera de encontrar o de buscarse a sí mismo independientemente de las condiciones en las que se plantea la situación de los individuos, porque el lobo estepario es ese individuo que se aleja de la sociedad, que se aísla de todo mundo hasta que encuentra precisamente a una persona ligada tal vez en vidas anteriores con él, que se llama precisamente Armanda, que es quien lo va jalando a volver a vivir las delicias de la vida, a volver a introducirse en lo mundano de alguna forma, ¿no? Ambos personajes se necesitan porque ambos de alguna manera van a su destrucción, ¿no? A esa búsqueda de la nada. A mí algo que me impactó mucho en esta relectura de Lobo Estepario es precisamente esa condición tal vez de Hermann Hesse de difundir... El reflejo de su propia historia. De su propia historia, difundiendo el Dharma, difundiendo cierta cosmogonía y cosmología, y ahí y habla mucho de estos múltiples universos, de estas múltiples vidas, de cómo el cuerpo es individual, pero el alma es una, ¿no? Todas estas ideas filosóficas Sí, la parte del definitivamente tratado. vienen de la India, vienen Víctor, del budismo. Que es el más joven, decía que había que recomendarlo a los jóvenes, ¿no? Oye, No, yo no digo que no seamos jóvenes, bueno, hay unos más jóvenes como dice Napoleón en la rebelión de la granja, hay unos más iguales que otros, pero hay unos más jóvenes que pero otros. lo que yo comentaba es que en la actualidad es difícil encontrar gente de la edad o más joven que uno que lea a Hesse. Así es. Lo que iba a decir, porque nos quedan 20 segundos para corte, es que yo leí ese libro, al ratito lo comentamos, muy chica, de 13 años, y no le entendí nada. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema. Estamos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. El verbo navega en la palabra y la palabra tiene pies para caminar. Los pies de la letra. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a Los Pies de la Letra, su programa favorito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy es miércoles. Me gustan los miércoles. A mí también. Y estamos aquí con sus presentadores, Fritz, Clave y... ¿dónde está Clave? No lo veo. Bueno, vino. no importa. Estamos aquí, Fritz y yo, Cookie, sus presentadores del día de hoy. La letra de esta semana es la letra Che. ¡Che! Sí, me gusta la letra Che. Nos gusta la letra Che, ¿verdad? Sí, tiene palabras chistosas como... chango. Sí, chango, son bonitos, chango. Y también está la palabra... chorizo. Sí, tacos, digo, chorizo. Uy, sí, está muy bien. Es la letra Che. Y vamos con el autor de la semana. Está difícil, así que les daré una pista. Se apellida Guevara. Empieza con Che, ¿eh? Sí. Y es del sur, creo. Escribe cosas como de su vida, algo así. Hace biografías de su vida. Y es muy famoso allá del sur, ¿sabías? Sí, creo que sí. Bueno, no importa. Si está difícil, ustedes hablen. No importa que se equivoque. Bueno, vamos con la palabra de la semana. Sí, ¿cuál es la palabra de la semana? Dinos. La palabra de la semana es... chimichanga. Oh, me gusta cómo suena. Chimichanga. Sí, ¿qué significa? No sé. ¿Qué significa? Clavellina siempre sabe. Creo que Significa... lo pides en los restaurantes, ¿no? Sí, comida Sí. rápida, creo que Creo significa que algo sí. No estoy segura. Pero no importa, es una palabra chistosa. Dila, vamos. Chimichanga. 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 Oh, me gusta cómo suena. Sí. Bueno, Bien. vamos a la canción del día. ¿Cuál es? La canción del día es de Café Tacuba. Se llama Chilanga Banda. Oh, es muy buena. Vamos a ver el clip. Basta, dije que no. No podías cantarla. Oh, ¿ya ¿Por qué no? regresamos? ¿Tan pronto? Bueno, está bien. Perdón por la intromisión de mi compañero, pero es un poco entusiasta. Bueno, está bien. Vamos con las llamadas. A ver qué nos dijeron esta vez el público. Veamos. Sí, aquí dice que el Banco del Pacífico dice que ya tenemos una tarjeta lista para pasar por ella. Muchas gracias, Banco del Pacífico. Pasaremos por ella a la brevedad. ¿Qué otra llamada tienes tú? Pues tenemos una llamada
del señor Raúl Domínguez, que manda saludos a Patti Velasco. ¡Oh, otra vez con eso! ¡No es ese programa! ¡Vamos, chicos! ¡Es muy bueno! No somos ese programa, No es somos otro. ese programa, este es Los Pies de la Letra. Eso nos pasa por contratar a Clavellina. Oh, va. Bueno, ¿cuál es el libro de esta semana? No los... ¡Ah, sí! ¡El chocolate! Me gusta el chocolate. A mí también, Es pero... bueno el chocolate. ¿Cuál es ese libro? Yo no lo he leído. Salió una película, ¿no? ¡Oh, sí! Sale Johnny Depp. Oh, me gusta Johnny Depp. Me gusta el chocolate. Sí, Johnny Depp es muy guapo. No lo leí ese libro, pero debe ser bueno. Sí, El chocolate es bueno. Debe tratar de chocolates o algo así. Bueno, ya está a punto de terminar el programa. Vamos con la frase del día. ¿Quién es el autor de la frase? Es Chespirito, es uno de mis favoritos. Oh, sí, es muy chistoso. Como el personaje el Chapulín Colorado y sus frases como dime con quién andas y te sacarán los ojos. Si es así, ¿no? No por mucho madrugar, jamás su tronco endereza. O ladra que perro, o perro que ladra, se lo lleva la corriente. Sí, así es. Yo tengo otro. Ladra que muerde, no perra. Sí, tan profundo. Demos un momento para pensar al respecto. Es un gran sabio. Sí. No todos hablan como él. Bueno, se nos acabó el tiempo. Oh, ¿tan pronto? Sí, No, quiero un poco más. pero no, ya, es hora de irnos. Oh, está bien. Muchas gracias por ver el programa hoy. Los esperamos el siguiente miércoles. Miércoles. La letra que sigue es... ¿Qué letra sigue? No sé. Clave es el que sabe. La G, sí. Sí, es la G. Bueno, hasta luego. Próximo miércoles. Sí, nos gusta el programa. Adiós. Adiós. Acá los chompis arriban y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara. ¿Qué tal, Esa sí no nos la esperábamos. Gracias. Mira, hasta me trabo. Bueno, el editorial es Entusiasmo y está como el entusiasmo de la parodia, ¿verdad? ¿Te entusiasmó a parodiar al programa, Víctor? No. Es que la idea era hacer una versión muy entusiasta del programa y estábamos pensando en hacer una animación de nosotros entusiastas, pero al final eso derivó en muñecos. Entusiasmo. Sí. Bueno, pues ahí está, es la primera vez que pasa algo en Al Pie de la Letra. Esperemos que no sea la última y que sigamos con este tipo de ejercicios que, bueno, además de que ustedes se diviertan mucho, pues enriquece el programa, ¿no? Sí. De eso se trata. Ya tenemos llamadas, nos llama Mercedes Mendoza, vota por fecundidad. Alicia Bermúdez, vota por fidelidad. Nancy Loza por fidelidad y Javier Gutiérrez por fortuna. 3030-5307, 3030-5307 y 01800-087-88-17 para que usted vote o para que usted conteste la pregunta que le hago en este momento. ¿Quién es el autor del cuento El Cuervo? Estamos en la E, El Cuervo. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. El Cuervo. 3030-5307, ya sabe que al final del programa, Literal Editores le va a regalar libros si usted vota, o bien, entre los que respondan correctamente, pues también les regalamos libros. Nevermore. Oye, y pues ya que estamos con este asunto del entusiasmo, ¿verdad? ¿Qué es el entusiasmo? Según el diccionario. Exaltación y fogosidad del ánimo. ¿Qué más? Adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. Bueno, inspiración divina de los profetas. Claro, lo que a mí precisamente me lleva la etimología, bueno, y la investigación etimológica, que es un rapto divino. Por eso se acerca a los poetas, por eso se le da a los artistas, por eso se le da a los enamorados, porque hablamos del entusiasmo como un enteos, sí, que se mete dentro del cuerpo. Enteos es en Dios. Efectivamente. Entonces Dios dentro está precisamente influyendo y está moviéndonos a participar y a crear, ¿no? El entusiasmo no es una condición pues un tanto
chistosa, ¿no? Sino más bien activa en cuanto a la manera de asumir las cosas, ¿no? El entusiasmo es el optimismo que mira el lado positivo, no es la lógica que optimiza los recursos, no es el conservador que actúa por consecuencia, el entusiasta es proactivo y no se ata a los sucesos. Oye, entonces, pero es imprescindible que exista la felicidad en el entusiasmo. Bueno, el optimismo, sí. Por ejemplo, en la literatura norteamericana, el optimismo que bien podemos equiparar con este entusiasmo que tú mencionas, por ejemplo, lo vemos en Walt Whitman. El optimismo fue una manifestación de ese espíritu norteamericano de llevar a tope ese espíritu aventurero, emprendedor, dinámico, y que incluso aparece en Nietzsche, ¿no? El superhombre es eso, el vitalismo, la exageración, es un entusiasmo. Yo quiero leer un fragmento de un poema porque siempre lo veo como remedio frente a ese entusiasmo. No estaría de acuerdo con lo de Nietzsche. Bueno, eso es tu opinión. Sí, pero no es mi opinión. O sea, si Nietzsche habla de la muerte de Dios, ¿cómo va a ser Dios el que lo entusiasmo imbuye? por el hombre, no por Dios. Ya no es entusiasmo. Pero mira, Benedetti nos da el remedio frente a ese entusiasmo desbordado, porque nos dice defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y los bomberos, de los suicidas y homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Yo en ese poema, defender la alegría, me parece que es un remedio. Con la misma enfermedad está el remedio. Ahí la poesía nos habla, pues, porque ese entusiasmo es, como tú dices, puede ser también peligroso. Sí, es que el entusiasmo, cuando se hace peligroso, se convierte en fanatismo. ¿Sí? ¿Qué hay detrás qué hay antes del entusiasmo? La depresión, el desánimo, el desagrado, que va a envolver a todo con eso, ¿no? ¿Qué hay después? El entusiasmo. ¿Qué hay después del entusiasmo? El fanatismo, que es un entusiasmo que no ve los Sí, es que lados, es no, un no entusiasmo, proactivo. un entusiasmo te puede cegar, te puede apasionar con los ideales, con cuestiones políticas religiosas, y entonces ya si no tienes una buena base, un sustento de ese entusiasmo tras de ti, te vas a volver un fanático y hasta un peligro para los que están en tu entorno, porque es un arrobamiento, un llenarse de algo que te sobrepasa. Es una exaltación, una excitación desmesurada. Te vuelves fanático. Pues seguimos hablando de esto, ¿les parece si vamos a un poco de música? Estamos listos con la música, ¿verdad? Muy bien, tenemos a Ellie Pepper Boy Reed. Híjole, ¿qué creen? Se me olvidó otra vez abrir el documento donde Elena... El conejito. ¿Qué? Es que no vino la bellina. Oye, esos eran bloopers, ¿eh? Tú te basaste en los bloopers como para dar a entender de que eso es lo que pasa aquí en el programa, lo cual no es cierto. No, claro para nada en lo absoluto. Te entusiasmaste. Estaba fuera de mí. Sí, pero Elena nos dice, nacido en la tierra de los Red Sox, 3 discos tienen su haber este treintañero que toca de forma autodidacta el piano, la guitarra y la armónica. Si no transmite entusiasmo para que agarremos el segundo aire de la semana, es que de plano estamos fundidos. Vamos a ver y a escuchar a Ellie Paperboy Reed. Continuamos la travesía contigo, al pie de la letra. Ya regresamos, nos llama María Tavares Luna, vota por fidelidad. Juan Carlos Lupercio vota por fidelidad y responde correctamente. Y Raúl Acosta, saludos a todos, responde correctamente y vota por fidelidad. Pues ahí está, 30-30-5307. Parece que ganó fidelidad. Se me hace que va a ganar fidelidad. Está ganando fidelidad, ¿verdad? Sí, han de estar hablando los del Atlas, ¿no? Fiel. Oh, ok, ya entendí. Qué bueno que me lo explicas porque si no... Pues es un buen ejemplo Ni de por fidelidad. enterada. Terrible. Oigan, nos quedamos un poquito atrás con lo del tema del entusiasmo y con lo del tema de la recomendación del libro. Creo que lo dejamos un poco trunco. Vago. Que les comentaba que Lobo Estepario en este asunto del reflejo de la vida del autor en su obra y de cómo repercute la lectura dependiendo de la edad en la que tú tomas la obra, ¿no? Todos releímos el libro para poder retomarlo y definitivamente... Y comprobamos que es un gran libro, porque un gran libro es polisémico y en tu primera lectura encuentras un significado, en la siguiente otra, y así te vas, cada lectura serán significados nuevos. Eso nos demuestra que es un gran libro. Sí, es correcto. Si es polisémico, pues tienes razón. Aunque no es de esta época. No, pero es de todas las épocas. Pero creo que está muy ad hoc.
O sea, Sí, totalmente. o sea, muy, muy ad hoc a lo que nos acontece, pero el problema está en que ya no se lee en ese detalle, en ¿no? esta generación. O sea, que Pues- ahorita tenemos otros foros, Intereses. otras motivaciones. Es que si no llega en tweets o en otro sistema de alta tecnología, Formato de lectura. No, más no. nomás no leemos. Pues hay EPUBs, ¿no? Y bueno, yo lo leí en un EPUB ahora. Y la verdad sí sentí que me reencontré y me conectó en ese estado en el cual yo estaba de pronto solo y encontré al lobo estepario para que me acompañara, ¿no? Exacto. Y es que ¿cuál era tu estado en ese momento? Pues era de aislamiento, o sea, porque el lobo estepario es un ser aislado, pero que tiene una consigna, ¿no? Que tiene una ideología antiburguesa, ¿no? Y que la manifiesta en todos sus actos, ¿no? Como una rebelión a la sociedad y que de alguna forma esa rebelión pues lo va llevando y transportando y lo va conflictuando entre lo que es el lobo, que es la bestia que está en él, y lo que es él, que es lo que considera su razón y su cordura. Y esta división es lo De que lo alma y está cuerpo. matando siempre, ¿no? Sí, Siempre, ¿no? porque ¿A dónde? finalmente el cuerpo necesita, ¿no? Claro, y por eso encuentra a Armanda que es la que termina guiándolo por ese sendero, y Armanda le dice, pues yo te voy a enamorar para que me mates. Ay, sí. Bueno, ya, cerramos el tema del libro, si les parece, y vámonos con el autor. Bueno, déjenme Sí. darle más pistas, ¿no? Del libro del que le pregunto, de este cuento, más bien de El Cuervo. Este autor, el autor del Cuervo, fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Ahí está otra pista, el autor del cuento El Cuervo. ¿Quién escribió El Cuervo? 3030-5307, los que han llamado han respondido correctamente, así que usted también puede llamar. Yo creo que si lo busca en la red inmediatamente aparece No, está muy, el muy autor. sencillo. Y ahora sí, vámonos con el autor de esta tarde, con E de Eugenio, mi queridísimo Eugenio Montejo. Él es venezolano, nacido en Caracas en 1968 y murió en Valencia también, Valencia, Venezuela, en el 2008. Y bien, Eugenio Montejo pertenece a la generación literaria venezolana de 1958. Poeta y ensayista, poemas suyos figuran en las principales antologías de la poesía hispanoamericana, publicadas durante las últimas 2 décadas. En el 1999 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país. También la poesía de Eugenio Montejo funda un universo poético cuyos elementos son posibles de observar desde una mirada totalizadora. La configuración de un universo referencial que privilegia los dones de la naturaleza y donde las piedras, los ríos, los árboles se convierten en signo de belleza y plenitud. El imaginario montejiano es una fiesta de metamorfosis, de transfiguraciones, de analogías, de correspondencias, donde piedras, árboles, pájaros, gallos, caballos, ranas, grillos, cigarras, tordos, son la materialización de la expresión de la sensibilidad del ser. Bueno, uno de los signos que marcan precisamente la poesía de Montejo es la piedra. Su característica básica es la permanencia. Es el pilar fundamental de su poesía. De ella se vale para aprender con ella y escribirá alguna vez. La roca atesora los secretos del hombre. Por eso el escritor manifiesta una gran preocupación por hacerla hablar. La roca. El juego estético de la heteronimia, que comienza con el cuaderno de Blas Col, prosigue con Guitarra del Horizonte y se mantiene con el hacha de seda herencia de los juegos heterónimos de Fernando Pessoa. Es otra prueba ineludible de esta reflexibilidad. Finalmente, en la obra de Eugenio Montejo es posible observar reminiscencias de poetas venezolanos como Fernando Paz Castillo, Vicente Gervasi, latinoamericanos como Vallejo y especialmente el embrujo fascinante del poeta portugués Fernando Pessoa. Las resonancias de estos escritores se insertan de una forma casi oculta, sutil, algunas veces manifiestas en la tensión del poema. No obstante, podemos afirmar que Montejo se ha sumergido en esas aguas para enriquecerse como ser humano y artista, pero sin erosionar su peculiar originalidad que destaca en medio de cualquier atisbo intertextual. Bueno, Montejo parte de una poética de la naturaleza. Nos ofrece uno de los más profundos testimonios poéticos sobre la revelación del mundo en la sensibilidad humana y sobre las formas como el ser alcanza su plenitud en su expresión poética. La reflexividad, rasgo constitutivo de lo moderno,
surca la poesía de Eugenio Montejo para construir una visión de la realidad y una concepción de la escritura. En el poeta confluye la conciencia concerniente a las posibilidades expresivas del poema, sobre las tensiones de fugacidad y permanencia que lo constituyen y sobre la plenitud en el logro de la cristalización estética. La poética de la naturaleza, evidente en la poesía del poeta caraqueño, es una primera instancia expresiva que conduce a una reflexión sobre el lenguaje, sobre el poema y sobre el arte en general, para, en la conciencia, fundar una perspectiva única y enriquecedora, articular una concepción de la vida. Bueno, se puede afirmar que en Montejo la búsqueda de la expresión poética se constituye en el hallazgo de la más sencilla y misteriosa realidad. El valor de su estimable obra poética y ensayística no ha parado de crecer en los últimos años, siendo una de las más importantes y originales de la última mitad del siglo XX. Y bueno, este autor, que bueno, ustedes saben que en lo particular a mí me gusta muchísimo, fue de los primeros poetas que leí, me cautivó, obviamente por recomendación de Medina, y yo decía, dentro de mi trabajo poético, que yo quería escribir, que eso era lo que yo quería hacer, que a eso aspiraba mi trabajo de creación, de creación, claro, de creación poética. Entonces, les vamos a compartir un poco del trabajo porque no se pueden quedar sin escuchar la poesía de Montejo. Y adiós al siglo XX, Álvaro Mutis. Cruzo la calle Marx, la calle Freud, ando por una orilla de este siglo, despacio, insomne, caviloso. Espía ad honorem de algún reino gótico, recogiendo vocales caídas, pequeños guijarros tatuados de rumor infinito. La línea de Mondrian frente a mis ojos va cortando la noche en sombras rectas. Ahora que ya no cabe más soledad en las paredes de vidrio, cruzo la calle Mao, la calle Stalin, miro el instante donde muere un milenio y otro despunta su terrestre dominio. Mi siglo vertical y lleno de teorías, mi siglo con sus guerras, sus posguerras y su tambor de Hitler allá lejos, entre sangre y abismo. Prosigo entre las piedras de los viejos suburbios por un trago, por un poco de jazz, contemplando los dioses que duermen disueltos en el serrín de los bares, mientras descifro sus nombres al paso y sigo mi camino. Pues ahí está una muestra, no sé si tenemos algún otro. Sí, yo traigo su... Dale. Yo tengo un fragmento que todos los que hemos estado con Patricia Medina, que nos hemos formado en sus talleres, casi no lo sabemos, por lo menos este fragmento de memoria, no sé, Quise lo ser lo estoy que soy. citando en memoria. Quise ser lo que soy, quise ser un samán de estos bosques, que el leñador disponga de mis ramas para su buena lumbre. Ya no temo a los fuegos. Así es. Y sobre eso hemos trabajado mucho. Muchas veces Sí. con Patricia. Lo que pasa es que hay una relación muy, creo que aspiracional, entre el asunto de la poesía y la relación entre lo humano y la naturaleza. La naturaleza. Y es este ambiente un poco melancólico de lo que se está acortando y disminuyendo, pero que no terminas de admirar. Claro, ¿no? Así es. Entonces es esta raya entre lo gozoso y lo triste, Claro, ¿no? La poesía de Montejo. Y yo les recomiendo un libro precisamente donde se compila toda su obra, que se llama, Alfabeto la del mayor Mundo. parte de su obra, También. Alfabeto del Mundo, de Eugenio Montejo, que está en el Fondo de Cultura Económica y que mañana tiene su venta nocturna, van a estar bien baratos. ¿Qué te pasa? Y bueno, Galileo? otra cosa interesante de Promoviendo la Montejo es que va dejando de lado las rencillas ideológicas, va buscando la poesía en No, su está en propia otro expresión rollo. y en su propia naturaleza, va alejándose y va de alguna manera resolviendo esos debates, ¿no? que de pronto se impregnan en la poesía, incluso llega a criticar la poesía social, diciendo que pues es un absurdo, ¿no? La poesía social, porque la poesía Incluso- pues es un ritmo inmanente, es un entusiasmo, ¿no? Precisamente. En su poema de Ars Poética declara incluso que el vehículo que es el lenguaje a veces sería también prescindible. Dice, la poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras.
Ahí nos está Es que eso es la diciendo poesía. Y luego, el otra mundo, cosa la vida y la interesante, existencia. Cómo, precisamente en los poemas que hemos leído no hay tanto la figura retórica, o sea, en realidad está hablando el corazón del hombre con el ritmo de la respiración, ¿no? Y con el entusiasmo precisamente. Así como lo decían estas palabras, ¿no? O sea, la sencilla y misteriosa realidad, ¿no? O sea, no se va a la rimbomancia, lo deslumbrante. A ver si alcanzo a compartirles este que me gusta mucho. Dice, esta misma calle, pero antes, a bordo de mis 20, de noche en noche, con tabaco y lámpara, escribía poemas. Alrededor la multitud dormida soñaba con dinero y alguna que otra estatua recosía el azul de su sombra. Nunca supe qué duende a mis espaldas, volate e insistente, fijos los ojos, me seguía frase por frase y letra a letra. No era aquel azul casi corpóreo arrancado del mármol, ni mi ángel de la guarda anochecido en el ardua vela, ni tampoco un espectro hamletiano, veraz hasta el misterio, ni ninguna presencia subitánea de aquella época, nada de nada ni de nadie, sino yo mismo, yo mismísimo. Pero no aquel de entonces, este que cifra ya 60, este era el duende, el que aquí vuelve buscándome de joven en esta misma calle a medianoche y me llama y no es sueño. Ay, de verdad busque a Montejo en la red, le va a encantar. Si usted empieza a leer poesía, este es un buen comienzo. Vamos a ir un corte, no se vaya, 3030-5307, estamos al pie de la letra. La palabra cae sobre el horizonte de todos. Al pie de la letra. Ya regresamos, nos llama José Luis Muñiz, vota por Fortuna y felicita el programa. Rosa Loza no contesta correctamente. Berta López vota por Fortuna y felicita a todos. Muy bien, Hugo Ramírez de la Colonia del Fresno da la respuesta correcta que ya le iba a leer. Se las debo. Gustavo Cárdenas de la zona industrial también da la respuesta correcta. Estos dos no votaron. Ok, también habla Paulina Mejía Ruiz, dice el nombre del autor y vota por Fidelidad. Andrea Borden Ángeles vota por Fortuna y también dice el nombre del autor. ¿Podrían mandar un saludo para Marta Ángeles? Ahí está. Nos llama también Marco Antonio Saludos. Galvez y él vota por Fidelidad. Nos llama también Alicia Bermúdez y ella dice que podrían hablar de un escritor mexicano activo en la independencia, pues es una propuesta y vota y responde bien. Y no votó. No votó. Bueno, le ponemos otra Fidelidad. Oye, les voy a dar otra ¿El pista. próximo 16 de septiembre o Les voy a dar en otra aquella pista época? del autor, el autor del cuento El Cuervo. Este autor, la figura del escritor tanto como de su obra marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo, obviamente. Y no solamente es un cuento, es un poema. Así con es. 118 versos. Sí. Este autor, que ya iba a decir quién, se trazó primero como meta que iba a ser un cuento, No, un poema de por 100 favor. líneas nada más. Pues de hecho es un autor muy reconocido en el género del misterio, del terror. Tiene unos Lo cuentos tradujo- fabulosos, pero ya no hablo de... Lo tradujo el francés Vaya. Charles Baudelaire Sí, lo y, tradujo. después- de ahí nace el simbolismo. Claro. Sí. Oigan, lo que ustedes no saben es que hemos metido la pata varias veces aquí diciéndoles el autor. Yo creo que algunos de ustedes, de nuestros amigos radioescuchas, o incluso los que ya nos ven, han sido testigos de cómo cada ¿Por qué me uno de ven? nosotros Se ha resbalado. nos hemos resbalado y hemos dicho el autor al aire. Pero bueno, estamos en confianza. Blas se ganó un premio por haberse amantado la primera vez. 3030-5307 es el teléfono. Y vámonos con la palabra de hoy, que es estructura. Esperen, déjenme presentarles la música que sigue para que nos acompañe mientras vamos terminando el programa. ¿Te parece bien, señor productor? Bueno, Elvis Costello con Mumford & Sons. Alguna vez un crítico lo llamó la enciclopedia del pop. Ya tiene 24 tomos de discografía para que lo estudiemos. El último, colaborado con The Rust, que ya lo estamos esperando para el 17 de septiembre. Por otra parte, el mundo anda decidiendo que ya le gusta mucho el folk otra vez, cosa que a mí me pone contenta porque nos trae bandas como Mumford & Sons y aquí acompañan al Mr. Costello, una buena combinación. Vamos a ver un ratito y a seguir escuchando. Corran, nos llama Marta Gómez, vota por Fidelidad. Marta Gómez.
Octavio Peñalosa, ¿cómo estás, Octavio? Te extrañamos también, compañero conductor. Un abrazo a todos y vota por fidelidad. Y Javier Martínez responde correctamente. Bueno, antes de que otra cosa pase, les voy a decir quién se lleva el libro de los que votaron primero que nada en el programa. Paulina Mejía Ruiz. Sangre inacible de Gloria Marco Serra. Antonio Galvez. Se lleva Enciendo una palabra. de Berta Alfredo Vega. López. Mercedes Mendoza. El país de la mirada para Berta. Alicia Cantar de Bermúdez. los principios. Alicia Bermúdez. Pocas palabras, Patricia Medina. Nancy Loza. Se lleva Escamillos de Javier Miguel Gutiérrez. Escamilla. De Sol y Niebla. Marta Tavares. El viaje que no elegimos. Y Raúl Acosta. Tiempos de lluvia Ahí y están hielo. los 10 de los que votaron. Y entre todos los que respondieron correctamente, aquí los volteamos, cada quien elija una para ver quién se va a llevar los libros de quienes respondieron correctamente. Ok, Gustavo Cárdenas se lleva Tiempos de lluvia y hielo. Hugo Ramírez. Se lleva Redes Ocultas, nada más son Juan Carlos Lupercio. a contravela. Andrea Borden. Lolita de José Luis Vidales. Ahí están. El autor de El Cuervo es... Edgar Allan Poe. ¿Y quién ganó? Gracias a los ¿Qué que palabra respondieron ganó? ¿Qué palabra ganó? correctamente. ¿Qué palabra ganó? Fidelidad, vamos a hablar de ella la próxima semana. Pues de eso ¿O van a hablaremos. hablar? Ya nos vamos. Yo soy Patricia Velasco. Le agradezco mucho el favor de su atención. Buenas tardes. Hasta Blas luego, Roldán, Blas muchas Roldán. gracias. José Luis, que no sea la última. Un beso, ¿vez? muchas gracias, que estén muy bien. Víctor Clavellina. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Galileo Contreras. Hasta la próxima. Yo le pido el favor de cada semana, lo que resta de la semana y el fin de semana, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.